licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, de la generación 14ª. Servicio social fue realizado en el Departamento Jurídico de Tijuana, Baja California. Abogado litigante de asuntos particulares de 1986 a la fecha. Ha sido asesor, representante de diversas empresas reconocidas en la entidad. Es maestro en la materia de Derecho Mercantil en la Universidad Iberoamericana del Noroeste en 1998. Presidente de diversos comités, en los cuales resalta comités de posgraduación de su propia generación, consultor jurídico de la Comisión Interdisciplinaria de Seguridad Pública y Derechos Humanos, presidente de la Asociación Civil Manuel Crescencio Rejón de 1986 a 1989, secretario general del Colegio de Abogados de Tijuana de 1990 a 1994, vicepresidente de la Liga de Béisbol de Playas de Tijuana AC, vocal del tercer Comité Distrital Municipal, presidente de la Confederación Liberal Benito Juárez de 1995 a 1998, vicepresidente del Colegio de Abogados de Tijuana AC de 1995 a 1997, miembro fundador del Parque Morelos, Tijuana, Baja California, titular de la firma internacional de abogados Interlaw, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana C por el periodo de 1997 a 1999, presidente de la Federación Estatal de Colegio, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California desde 1999 al 2001, candidato ciudadano a la presidencia municipal de Tijuana en 2001, presidente en el estado del partido Fuerza Ciudadana en 2003, presidente a la fecha de la Asociación Civil Fuerza Ciudadana, administrador único de la empresa denominada Multideportes Víctor y Tijuana SADCB, propietaria del equipo de básquetbol profesional Los Dragones de Tijuana, presidente del equipo profesional de básquetbol Dragones de Tijuana, actualmente coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, secretario de vinculación de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, y en el 2021 candidato a la gobernatura para Baja California por el partido de Baja California. Sin más, cedo el uso de la voz a nuestro invitado expositor. Bien, muy buenos días, compañeros. Ya le vamos a dar vuelta aquí al reloj para no abusar del tiempo. Iniciar diciéndoles que es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes, compartir esta asamblea, donde los reconozco a grandes amigos como Licenciado Caropés, con quien hemos bregado ahí en los colegios de abogados. Decirles que propuse este tema porque me parece que es de suma importancia y gran trascendencia y de mucha actualidad, que se está viviendo con mucho furor en todo el país. Y bueno, un gusto estar con ustedes, un grupo pues histórico en la ciudad. Me están diciendo que ya casi están por cumplir los 50 años, ¿no? No cualquier grupo permanece vigente tanto tiempo en la entidad. Así es de que vamos a tratar de compartir algunas ideas, algunos conocimientos que nos han permitido bregar en todos estos años dentro de la lucha social y política, y pues retroalimentarnos con lo que ustedes quisieran reflexionar sobre este tema que pues la verdad en estos momentos está crispando el ambiente político nacional. Ya lo estaremos comentando. Voy a compartir con su coordinador un ejemplar de la iniciativa de reforma electoral que ha presentado el presidente de la República para que lo compartan y puedan también darle su buena estudiada, ¿no? Miren, voy a iniciar comentando cuáles son los 10 principales puntos de esta reforma, de esta iniciativa, para luego pormenorizar en lo que desde mi perspectiva es lo más importante y desde luego pues abrirnos a lo que ustedes quisieran comentar. De entrada, me parece que es una reforma que no debe pasar y que no va a pasar. En abril de este año se rechazó la iniciativa en materia energética que presentó el presidente de la República, ustedes lo recordarán.
Y bueno, Andrés Manuel, necio como es, siempre busca la manera de salir avante con sus temas y acude a reformas a leyes secundarias para darle la vuelta a la Constitución, y lo único que logró el tema de esa reforma que le fue rechazada en materia energética fue lo relativo al litio. Entonces les comento eso como antecedente porque algo similar creo que va a pasar con esta reforma. Miren, en principio creo yo que hay una manipulación exacerbada por parte del Ejecutivo Federal en sus ya muy connotadas mañaneras, porque acude a una retoría muy fácil, muy asimilable por el grueso de la oposición. ¿A quién no nos gustaría que el gobierno no fuera tan numeroso? A todos, ¿no? Entonces él dice, es muy costoso el INE, ¿cómo es posible que un consejero gane 300,000 pesos? ¿Están de acuerdo con ello? Pues todo el mundo en automático dice que no, ¿verdad? Pero no entran al estudio del fondo de esta materia. ¿Qué tan costoso es el INE y en función de qué? Por ejemplo, nos gastamos 20,000 millones de pesos al año en el INE, pero ¿cuánto nos ha costado, por ejemplo, el AIFA? Más de 200,000 millones de pesos. ¿Y quién nos sirve más? ¿Cuánto se ha gastado en la construcción de la refinería de Dos Bocas? ¿Cuánto está costando el Tren Maya? Entonces, si hacemos un comparativo, es más, hay por ahí algunos memes que le llaman los jóvenes, donde dicen que las mañaneras cuestan más que el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos reflexionar en el fondo de esta materia y no dejarnos llevar por un mensaje y por un discurso manipulador a las masas. Tenemos que conocer de profundidad estos temas. De inicio se nos dice que no desaparece el INE, que únicamente se le va a cambiar el nombre, ¿no? De Instituto Nacional Electoral a Instituto Nacional Electoral y de Consultas, porque el Manuel ha impulsado mucho las consultas populares. Pero bueno, el nombre quizás sea lo de menos, ¿no? Lo grave es, por ejemplo, que busca reducir, bajo ese concepto de la austeridad republicana, que quiere que todo nos cueste menos y que todos ejerzamos una austeridad que él pregona mucho, pero no la practica. Reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 diputados. Hay algunos temas muy positivos, ahorita los vamos a estar comentando. Lo mismo sucede con el tema de los senadores, los va a reducir de 128 a 96. Pero ojo, él dice que va a reducir los plurinominales cuando no es así. Ustedes saben que hay 11 consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral y lo que pretende esta reforma es reducirlos de 11 a 7 consejeros. Y quiere, otro aspecto fundamental, es que sean electos por voto popular, algo que no sucede en ninguna parte del mundo. Vamos a discutir cómo sería esta propuesta, que esa es la esencia de la reforma y que desde nuestra perspectiva viene a ser un golpe a las entrañas del Instituto Nacional Electoral. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Miren, el presidente de la República está proponiendo que para ser consejero el Ejecutivo Federal, o sea, el presidente en turno, haga 20 propuestas, que el Congreso de la Unión haga 20 propuestas y que la Suprema Corte de Justicia haga 20 propuestas. O sea, para elegir 7 consejeros que él propone, o sea, diezmar el Instituto Electoral con una labor titánica a nivel nacional, porque lo que impulsa esta reforma es la centralización, es la concentración del poder, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes 60 aspirantes a consejeros haciendo campaña a nivel nacional. ¿Dónde va a estar el ahorro? Para que de esos 60 elijamos únicamente a 7. Con toda sinceridad, ni su servidor ni la gran mayoría de los presentes tendríamos el conocimiento de los perfiles de estos candidatos para votarlos de la mejor manera. Yo les pregunto si la clase trabajadora, si los compañeros que viven en la zona este tendrán la capacidad de decir quién será un buen consejero. Yo lo dudo. No tenemos esa cultura política como para decir todos tenemos la capacidad de elegir un tema que debe ser de
profesionistas, de gente responsable y con mucha competencia en la materia. Yo le ponía el ejemplo que es como que vamos a ponernos de acuerdo para elegir quién va a ser el piloto de nuestro avión, ¿verdad? El más alto, el más guapo, la mujer más bella, o es el que tenga los mejores credenciales de preparación y de experiencia para el vuelo. Entonces, yo creo que hay una gran manipulación en este tema, donde les digo, en ningún país, por más democrático, porque luego los defensores de la ley, de la iniciativa nos dicen, es que en Europa, espérate, no somos Europa, ¿no? Pero en ningún país del mundo se eligen consejeros por vía de voto popular. Y ahora, un tema ya más técnico, jurídico, ¿qué tiene que hacer la Suprema Corte en un tema político electoral? Los que conocemos un poco de la materia de amparo, sabemos que la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia en materia de política electoral. Si ponemos un amparo en la materia, lo desechan. ¿Y ahora por qué el presidente quiere que los ministros de la Corte se metan en un tema político de hacer propuestas de consejeros? No tiene ninguna razón de ser. Vamos a politizar una institución como la Corte, que debe ser el equilibrio de los otros poderes a través de sus resoluciones en temas fundamentales de justicia y de derechos humanos en el país. Entonces, yo creo que es un despropósito que tiende a desnaturalizar la integración del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo se eligen actualmente los consejeros? ¿Y cómo se eligen los magistrados? Porque también quiere reducir los magistrados y quiere que también se elijan por voto popular. Actualmente, los consejeros se eligen de una manera muy específica, donde interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la INAI, como organismos autónomos, hacen una propuesta en la Junta de Coordinación Política del Congreso y se vota por las 2/3 partes, ¿sí? Analizando todos los perfiles académicos, profesionales y antecedentes de estos candidatos. Y eso es lo que se quiere vulnerar. Quieren politizar un tema donde el gran elector va a ser el Ejecutivo en turno. ¿Quién está por encima del Congreso en este país? El Presidente de la República es el gran legislador. Todo lo que sea legislado es la propuesta del presidente. Entonces, si el presidente va a proponer los consejeros 20, el Congreso que le pertenece va a proponer 20 y la ascendencia que tiene sobre la Corte, pues todos los candidatos van a ser del Presidente de la República. ¿Qué va a pasar cuando de esos 7 consejeros, 6 pertenezcan al Ejecutivo? ¿Quién va a ser el gran elector en las próximas elecciones? Ejecutivo. Y estaríamos en una regresión, en un retroceso histórico y democrático de enormes consecuencias. Nos quieren llevar a la época de los 60, de los 70, donde desde gobernación el Ejecutivo controlaba las elecciones. Y hemos tenido experiencias desastrosas como el 88, donde con Cárdenas, ustedes lo recordarán, se cayó burdamente el sistema y de ir ganando por un gran margen, cuando se recupera el sistema, los datos se invirtieron. Entonces, a ese escenario nos quiere llevar el Ejecutivo Federal y creo que no lo podemos permitir. Entonces, se está vulnerando la esencia de un órgano electoral que en los últimos años, creo, nos ha dado certeza y certidumbre en los procesos electorales. Bajo este actual órgano electoral, 3 partidos diferentes han accedido a la presidencia de la República: PAN, PRI y Morena. Bajo este órgano electoral y su composición, el actual presidente ganó y se le reconoció su triunfo. Si algo funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? Es una pregunta fundamental que debemos hacernos, ¿no? Si algo está funcionando, hay que permitir que siga funcionando. ¿Es perfectible? ¿Podemos hacerle ajustes? Sí, pero no estos temas tan dañinos para la vida democrática del país. Hay temas interesantes, como lo decía el licenciado Carlos Pérez, sí. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que el financiamiento público, tal y como se propone, se ha disminuido, ¿no? La reforma propone que solamente haya recursos y prerrogativas para los partidos políticos en épocas de campaña y no en todo el año para la vida orgánica y burocrática de los partidos, ¿no? Entonces ahí estamos bien.
El voto electrónico creo que debe ser una tendencia, hay que irlo implementando para que haya más votación, que haya más facilidad de acceso a las urnas. Disminuye el periodo de propaganda política en los medios de comunicación, eso también me parece interesante, pero hay temas muy complicados. Por ejemplo, disminuye el porcentaje para la revocación de mandato, que ahorita para que una consulta popular sea vinculatoria se requiere el 40% del electorado, se reduce a un 33%, y esto creo que no está bien analizado, ¿no? Esto lo propone el presidente a raíz de la consulta popular que él mismo impulsó para su revocación de su propio mandato, ¿no? Entonces, como participó muy poca gente, dice vamos a disminuir los porcentajes, pero vean ustedes este escenario. Actualmente, por ejemplo, Andrés Manuel ganó con 30 millones de votos. Con 14 millones de votos, bajo este concepto del 33%, se le podría revocar su mandato. ¿Les parece correcto eso? Que las minorías en un momento dado se organicen para quitarle a las mayorías su triunfo. O sea, es un riesgo que no se ha valorado en el fondo de esta propuesta. Algo también que me parece no debemos permitir que pase es que vulnera la soberanía de los estados. La reforma, con esa pretensión de ahorrar dinero, pretende desaparecer los organismos electorales locales, los famosos OPLES. Pretende reducir los números de diputados en los estados y los números de regidores en los ayuntamientos. O sea, se está metiendo con la soberanía de los estados. Yo les pregunto, ¿estarían de acuerdo en que vinieran desde México a organizar una elección en Baja California? ¿O sería preferible que nosotros, los baja californianos, organicemos nuestras propias elecciones? Por eso, en el fondo, lo que nosotros decimos es una iniciativa de reforma que tiende al centralismo y al autoritarismo. Un presidente que va a consolidar todas las facultades de designación de los consejeros del órgano electoral y su control, y a un lado los organismos electorales estatales. Yo creo que Baja California ha sido ejemplo de democracia nacional, hemos sido vanguardistas. Aquí tuvimos el primer gobernador de oposición, aquí se implementó la credencial de elector con fotografía, que obligamos a la federación a asimilarla, ¿no? Por los buenos resultados. Hoy por hoy, nuestra credencial de elector es un símbolo. La necesitamos para todo, desde para aperturar una cuenta, para ir a los antros, los jóvenes, pero esencialmente para participar en la vida democrática del país. Y esa credencial de elector con fotografía, pues nos da certidumbre de nuestra participación. Imagínense ustedes, esta reforma yo ya la leí, mantiene un vacío, una vacuidad, no establece quién se va a hacer cargo del padrón electoral y de la expedición de las credenciales. Pensamos que va a ser gobernación, ¿no? Entonces imagínense ustedes que nuestros datos personales, nuestro padrón electoral, no esté en manos de un organismo autónomo, independiente, ciudadanizado como debe ser el órgano electoral. Porque nosotros los ciudadanos somos los que organizamos las elecciones. Yo he estado personalmente contando votos, ¿no? Desde muy joven. Entonces, que el Estado nos arrebate esa función, creo que serían muy malas noticias para la vida política del país. ¿Qué ha pasado con esta reforma? Pues muchas reacciones, ¿verdad? Muchas reacciones, y los ciudadanos somos temerosos de que nuestros representantes en el Senado y en el Congreso pues terminen siendo doblegados por el Ejecutivo y cambien su intención del voto, porque ya lo hemos vivido. Hay figuras políticas nacionales muy representativas de esto que les comento, ¿no? Conocen todos a Alito, que pregonó por meses que iba a votar en contra de la militarización del país. Empezaron a sacar algunos audios comprometedores, empezaron a presentar denuncias ante la Fiscalía General y terminó votando a favor. Hoy tenemos la presencia de los militares autorizados hasta 2028
gracias a que cierta oposición, que no es oposición, pues finalmente sucumbe ante la presión que ejerce el Ejecutivo. Compañeros como Mancera, que también juraron y perjuraron que iban a votar en contra, quizá porque le encontraron algo en su gestión como regente, como gobernador de la Ciudad de México, votó a favor. Fue irrisorio y ofensivo un video de un senador panista que un día antes de que votara manifestaba el por qué iba a votar en contra, ¿no? Y al día siguiente votó a favor. Creo que por ahí le hicieron el favor de darle el encargo a su hijo. Entonces, caray, yo creo que necesitamos más representantes comprometidos con el sentir ciudadano y ver hacia dónde nos va a llevar todas estas reformas y qué es lo que queremos como nación. Hay que ponerle candados a la ley para que cada representante popular, cada presidente, cada gobernador no quiera imponer por encima de la Constitución su propia visión de país. Yo les pregunto, ¿en qué parte de la Constitución tiene cabida la política de abrazos no balazos? No la hay. La Constitución dice que el Estado tiene la hegemonía de la fuerza pública, de la violencia, y tiene legalidad para hacer uso de ella. Tiene el monopolio de la fuerza pública y no se está utilizando. ¿En qué parte de la Constitución dice que debemos impulsar una pobreza franciscana? Que con un par de zapatos todos debemos ser felices. O sea, nos ofende un salario de 300,000 pesos. Pues yo quisiera que todos los mexicanos tuviéramos la posibilidad de tener esos sueldos. O sea, la mediocridad no está en la Constitución. ¿Sí? La educación debe tender al desarrollo armónico en todos sentidos de los mexicanos. Tenemos que desarrollarnos, crecer económicamente. Entonces, esas políticas no tienen cabida en la Constitución. A mí me parece que la sociedad ha dado una respuesta muy firme, con mucho ahínco, a este tema de la reforma electoral. Se ha opuesto de una manera muy civilizada. Si me permiten comentarles, yo he participado prácticamente en todas las marchas que se han dado en el estado y en algunas en la Ciudad de México. He participado en marchas en contra de los gobiernos corruptos como Peña Nieto. Yo brincaba gritando: el que no brinque es Peña, el que no brinque es Peña. Participé en las marchas contra el gobernador Kiko Vega por la privatización del agua que pretendía. He participado en marchas por la inseguridad, por el aumento de impuestos, por la paz en la Ciudad de México. Pero en esta que nos permitimos ser convocantes y participar el domingo 13 de noviembre, fue una marcha diferente a todas las que hemos vivido. Fue una marcha donde se vio el espíritu de los bajacalifornianos. La gente defendía como suyo un órgano electoral ciudadano. La consigna era: el INE no se toca. Y lo hacían con tal fervor, la verdad que nos contagiaba extraordinariamente. Entonces sí hay conciencia ciudadana a lo largo y ancho del país para defender un órgano que ha sido garante de nuestra democracia. Una democracia, si ustedes gustan decirlo, en vías de desarrollo, con muchas deficiencias, pero al final de cuentas una democracia. Mientras aquí el presidente quiere linchar todos los días al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, es objeto de reconocimiento internacional en Costa Rica por su gran labor al frente de este organismo. Entonces, de nosotros depende con cuál idea nos quedamos. Creo que lo que se ha logrado a través de esa marcha, que de manera muy espontánea surgió el domingo 13 de noviembre, es justo dimensionarla, porque a partir de ella se han dado grandes medidas y grandes situaciones. Yo les diría primero que en la marcha lo que se dio fue un despertar de la conciencia ciudadana. O sea,
todos dijimos, caray, debemos defender el órgano electoral y vamos a unirnos para que al margen de los partidos se logre esta defensa. Dos, los partidos de oposición creo que vieron que tienen una posibilidad política para el 2024. O sea, los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, que transitaron con esta marcha ciudadana, dijeron, tenemos una oportunidad, no está perdido el 24, porque muchos dan por asentado que ya Morena gana en automático el próximo proceso electoral. Y los partidos vieron que si hacen eco y hacen una alianza con la ciudadanía, pueden recibir apoyos políticos electorales en el 24. Pero quizá el logro más importante fue la reacción del propio presidente de la República, que dijo, ah caray, yo era el dueño de las calles, yo era el dueño del Zócalo, yo era el dueño de las marchas, de las manifestaciones, y ahora pues se me volvió la situación. Vimos a un presidente que reaccionó no de la mejor manera a la marcha, molesto todos los días, descalificándonos, o sea, nos decían que fuimos puros blanquitos a marchar, puro rico, puro neoliberal, puro conservador, puro corrupto. Ah, caray, dije, o sea, yo creo que no es la postura de un jefe de Estado, ¿no? Él debió haber reconocido esa marcha como un derecho humano a la que tenemos todos los ciudadanos de manifestarnos, ¿no? No fue una marcha en su contra, él no la terminó de entender, fue una marcha por la defensa del órgano electoral. Y creo que hubo un impacto extraordinario en la marcha, que obligó al presidente, bajo su expectativa de que no va a pasar, dijo, yo creo que la oposición va a votar en contra, no voy a tener cómo sacar los votos necesarios para lograr una reforma constitucional, porque, como les he comentado, esta iniciativa pretende reformar 18 artículos de la Constitución. Entonces, dice, voy a acudir a un plan B, ¿no? Sacarle la vuelta a la Constitución y meter en leyes secundarias mis reformas. Pero les tengo noticias, cualquier intento de modificación de una ley secundaria en contra del espíritu de la Carta Magna es inconstitucional. A ver, vamos a poner un ejemplo muy claro, muy específico y que se ha vivido en México. Hace algunos años se definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con el fin de la procreación. Eso ya quedó en el pasado, ¿no? Eso ya quedó en el pasado, o sea, el matrimonio ya es una unión de personas, ¿no? Y no tiene por objeto la procreación. Entonces, cualquier norma de una ley secundaria, de un código familiar o de un código civil de un estado que establezca esa situación en contra de la Carta Magna es discriminatoria y por ende en automático inconstitucional. ¿Estamos? Entonces, si el presidente dice, pues voy a abordar la Constitución y mis reformas secundarias van a pasar porque es más 50 más 1 y mis morenos van a votar a favor, ya no ocupo de la oposición, entonces le saco la vuelta y presento iniciativas de reforma a leyes secundarias, pero ojo, a ver, la Constitución dice que nuestro Congreso está constituido por 500 diputados, en una ley secundaria no puede decir que son 300, porque sería absolutamente inconstitucional. Ahora, dice, vamos a desaparecer los plurinominales porque nos cuestan y no nos sirven. A ver, señor presidente, yo he visto mejores diputados y senadores de plurinominales que de mayoría relativa, la verdad, ¿no? Ahora, es una falacia eso de que va a eliminar los plurinominales. Como está concebida la reforma, todos los diputados serán plurinominales. Y déjenme les digo por qué. Porque ya no va a votar uno por la persona, va a votar por una planilla previamente elaborada por el partido. Entonces te va a decir el partido, aquí van mis 10 candidatos a diputado, pero en primer lugar va el presidente del partido, en segundo el secretario, o sea, ya no vamos a poder votar. Entonces vamos a votar por una planilla que van a ir quedando representantes los que estén en primeros lugares. Entonces prácticamente todos van a ser plurinominales. Entonces de ahí viene la manipulación que yo sostengo de esta iniciativa de reforma electoral. Entonces no nos dejemos engañar, ¿no? Bajo esos conceptos. Entonces si el presidente pretende imponer, por ejemplo, su iniciativa diciendo, bueno, ya los consejeros van a ser electos por voto popular, pero estás violando el artículo 41 de la Constitución. Hay 3
preceptos de la Constitución fundamentales en este tema, el 41, el 52 y el 99. En ellos están, por ejemplo, establecidas las prerrogativas a las que tienen derecho los financiamientos de los partidos políticos. Está en la Constitución, en una ley secundaria no los podemos eliminar, porque serían fácilmente debatidos y combatidos a través de acciones de inconstitucionalidad y de controversia constitucional a la que tienen derecho los partidos políticos y las instituciones independientes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces yo creo que el presidente de la República no ha terminado de entender que él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Llegó a decir, y a mí me molestó mucho como abogado en una mañanera, que la Constitución era lo de menos, que si la Constitución se oponía a sus caprichos legislativos, pues que cambiaba la Constitución. Entonces para mí me pareció una falta de respeto a quienes consideramos a nuestra Constitución como algo casi sagrado, ¿no? Nosotros en nuestros litigios ganamos los asuntos porque siempre invocamos la Constitución. Y quienes entendemos un poquito de cómo opera esto, pues la Constitución, junto con las determinaciones de organismos internacionales, pues está por encima de todo, ¿no? Por encima de la investidura del presidente. Y él no lo ha querido entender, porque él todos los días dice que él representa al pueblo. Él habla en nombre del pueblo, y dice quién es pueblo y dice quién no es pueblo. Si ahorita nos ve discutiendo esto, y si aquí sacamos un consenso de que no debemos apoyar la iniciativa, va a decir que no somos pueblo, ¿no? Todo el que es antagónico a su gobierno no es pueblo. Los que en automático defienden su postura, eso sí es el pueblo bueno y sabio, ¿no? Y ya nos lo ha dicho, el narco también es pueblo, porque está del lado de él, ¿no? ¡Ah, caray! Entonces un ciudadano consciente que reflexiona sobre esos temas no es pueblo, pero el narco y el ejército sí son pueblo. Entonces yo creo que esta manipulación debe tener un alto, porque no podemos permitir que lo que hemos logrado por tanto tiempo, construir un órgano electoral como lo tenemos, nos ha costado vidas, nos ha costado más de 30 años. Y déjenme decirles algo, históricamente las reformas que se buscan y que finalmente se logran para mejorar el órgano electoral surgen de la ciudadanía y de la oposición, de los partidos de oposición que perdieron, ¿verdad? Dicen, perdimos, por esto vamos a mejorarlo. Pero hoy surge desde la propia figura del presidente, pero surge de un resentimiento y de una venganza. Él no supera el fraude que le hicieron en el 2006 en su mente, ¿no? Entonces quiere desaparecer un órgano electoral que en el 2006, según él, le hizo trampa y fraude, que en el 2018 le reconoció su triunfo, pero que no termina de entender esa dinámica, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahorita en un punto de quiebre en la vida democrática y debemos estar muy conscientes de hacia dónde nos quieren llevar. Ya está implementando el plan C, Andrés Manuel, porque sabe que también en el plan B ya dijimos que va a ser inconstitucional, ¿no? El propio Ricardo Monreal se lo dijo desde el Congreso. Ricardo Monreal es un constitucionalista, es un maestro de Derecho Constitucional en la UNAM, y le dijo, bueno, pues es que esa reforma de una ley secundaria no puede ir contra el espíritu de la Carta Magna, ¿no? Lo dejó así muy claro. Entonces, ¿qué está planeando como plan C el presidente de la República? La contramarcha, ¿no? Va a hacer su propia marcha el presidente, como en los 70s, López Portillo, ¿no? Vámonos al Zócalo para que vean que las propuestas revolucionarias están apoyadas por el pueblo. Lo grave es que un grupo, Frena, lo deben de conocer, ya había anunciado su marcha el mismo día. Imagínense ustedes un escenario de enfrentamiento, pues. Y el pretexto de Andrés Manuel es, no voy a marchar por la reforma, caray, voy a marchar por mi cuarto informe, ¿no? Cuando todavía no es fecha. O sea, yo creo que es una falta de respeto a quienes tenemos 3 dedos de la frente, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo se están dando las cosas. Creo que ya se me pasó aquí el tiempo,
Pero bueno, decirles que hay aspectos positivos, que son los mínimos, pero lo más grave es atentar contra la esencia de un órgano que debe ser autónomo, independiente, ciudadanizado, que nos pertenezca a todos. Hemos dado brincos de calidad para evitar el autoritarismo, el centralismo, el que desde México se nos impongan todas las políticas, y esta reforma apunta hacia ese lado. Yo estoy a disposición de ustedes para escucharlos y para que hagamos juntos una reflexión en la materia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ti, licenciado. Bienvenido. En nombre del grupo, vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el